Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando de quimiotaxis. Vamos a regresar un poco sobre el modelo de las ecuaciones de Keller-Segel y si nos da tiempo podemos empezar a ver un modelo sobre respuesta inmune que utiliza quimiotaxis, ¿no? Vimos unos videos las veces pasadas sobre donde estaban neutrófilos eh, fagocitando bacterias, ¿no? Entonces, y que se movían estos neutrófilos hacia la zona de mayor concentración bacteriana con un mecanismo biológico quimiotáctico, ¿no? Entonces, eh, si se acuerdan, estas ecuaciones de Keller y Segel pues son básicamente mecanismos de reacción-difusión con una fuente, ¿no? Eh, y esa fuente, eh, hay una de las mecanismos difusivos que pues son donde tienen el término quimiotáctico, ¿no? Vamos a ver, este, pues vamos a tratar de ver también una simulación en la computadora. Y bueno, seguimos avanzando un poco. Eh, entonces vamos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces un poco regresando a lo que habíamos escrito, eh, cómo eran las ecuaciones de Keller y Segel. eh, ¿No? Teníamos eh, nuestras dos ecuaciones con términos difusivos y uno para la este, la parte atractante, ¿no? Eh, Justamente es ahí donde entra el mecanismo de Keller y Segel, ¿no? Entonces tenemos una ecuación que es una ecuación de difusión y esta A es la ecuación para la sustancia atractiva o atractante. Y esto lo podemos reescribir entonces como la difusión nxx, ¿no? Segunda parcial respecto de x, menos esta xi 0, nx a x más n segunda parcial de x, ¿no? Y el atractante que damos era de la forma, al menos en la parte de Keller y Segel, hn menos ka más la difusión del atractante, ¿no? Entonces este término es el término difusivo. Este término es este de aquí es la fuente, ¿no? Debido a alguna reacción con la N, ¿no? Que la N es una población de bacterias, de amibas
en el modelo de Keller y Segel, este, que ahorita vamos a ver algo sobre eso. eh, y este término de aquí es eh, como la pérdida, ¿no? Con tasa constante del, este, del atracante, ¿no? Cuando no hay un término de fuente, cuando no hay una reacción ocurriendo todo el tiempo, pues este se diluye, ¿no? Por el mecanismo de difusión. Ahora, esta de aquí es un término inicial de difusión, que es lo que tiene que ver con la quimiotaxis. Esa quimiotaxis pues depende de la A, ¿no? La aquí depende de la A y podemos tener, al menos en la literatura, dos opciones. Una que es la G0 sobre A, ¿no? ¿Cómo depende de A? Pues como esta le llaman la ley logarítmica. Y la G de A puede ser de la siguiente forma. Con esta K que es una K distinta de esta, vamos a ponerle un gorro. Y esta K eh, con gorro es una cosa mayor que cero. Y X0, la X0 es mayor que cero también. En este caso, acuérdense que la H y la K pues eran también constantes mayores que cero y que la K tenía que ver con cómo se diluye el atractante en el medio y la H cómo está ocurriendo la reacción. Es decir, estamos suponiendo que la población de bacterias producen parte de este químico atractante, ¿no? Un poco como cuando se mueven las hormigas, van produciendo feromonas y mientras se mueven, ¿no? O en alguna parte de su movimiento. Eh, Hay dos casos especiales de fenómenos quimiotácticos. Eh, Digo, con esas ecuaciones de Keller y Segel se pueden aproximar modelos para eh, la reacciones inmunes. eh, y entre esas reacciones inmunes, la inflamación, ¿no? Y pensando en inflamación podemos modelar cómo se curan las heridas de la epidermis, ¿no? Un poco ese mismo mecanismo, ¿no? Pero es más general, ¿no? Cualquier reacción de, eh, de algo que produce el movimiento de algunas de las células de algunos tipos de células del sistema inmune, que van y atraen hacia el cuerpo extraño o la sustancia extraña, este, las podemos modelar con algún mecanismo parecido al de que le dice. Eh, y hay otros dos. Hay uno que se llama o le llaman la galvanotaxis, que es con electricidad. ¿No? Hay una, hacia dónde se van a mover las cosas, se van a mover hacia el gradiente de voltaje, ¿no? Hacia el gradiente de potencial. Este, en este caso, la, el flujo es proporcional a, este,
el número de partículas o de bichos, una función que depende del voltaje y, por supuesto, el gradiente del voltaje, ¿no? Y la otra es la predataxis, que aquí lo que vamos a tener son dos, dos poblaciones de bacterias y dos sustancias quimiotácticas, ¿no? No, y una sustancia. Entonces necesitaríamos tres ecuaciones. Esta, eh, una de las poblaciones, pues tiene una cierta movilidad y la otra tiene un flujo que es proporcional, digamos, a la, eh, pensando en que una es de depredadores y la otra es de presas, entonces el flujo de la de depredadores se mueve proporcional a la cantidad de presas, pero también al gradiente de esa población de presas, ¿no? Perdón, al número de depredadores, ¿no? Se tratan de mover donde hay más, se apelmazan y van a buscar donde están las presas. Y pues hay una función de peso que depende tanto de depredadores como de presas, como de cierta concentración de desechos, ¿no? Que van dejando unos que otros. O de propio alimento del medio, ¿no? Es decir, también ya vimos un videito sobre esto, que es el de los mixococos contra las otras bacterias, ¿no? Eh, ok. Ahora, en su forma más general, las ecuaciones de Keller y Segel se pueden escribir como Laplaciano de U para la población que se mueve vía la quimiotaxis menos la divergencia de U punto nabla U, ¿no? Y la parte del químico atractante, pues que es el Laplaciano de B menos lo que, cómo se va degradando la B, más este, los que están produciendo. Aquí puede tener alguna tasa, ¿no? Lambda. Pero en el caso más general podemos normalizar la lambda y se va, ¿no? Eh, Digo, para lo que tenga que ver con el análisis. La B en este caso, pues es concentración y la U si son, en principio, son individuos, ¿no? Es una población, eh, aunque también podríamos normalizarla y estar hablando de concentración de individuos. Los términos con el laplaciano pues son términos difusivos y las condiciones a las que está sujeto esto pues son que la U parcial respecto de la dirección normal a la región donde están ocurriendo las cosas, también la B respecto a esa dirección normal donde están ocurriendo las cosas, pues no cambia, ¿no? Que podemos eh, hacer cortes en esta dirección y solo nos van a preocupar dos dimensiones, ¿no? Eh, y aquí en la frontera, pues tiene un valor fijo y la otra también, ¿no? Perdón, en el valor inicial. B0 de X y U0 de X.
Eh, la región donde esto ocurre pues se llama omega y entonces el vector n es el vector ortogonal hacia afuera a la frontera de omega, ¿no? Y lo que tenemos son condiciones de Neumann homogéneas, ¿no? Eh, ok, entonces si se fijan nada más en las ecuaciones, pues tenemos eh, dos de Laplace, ¿no? Entonces son, se les llama el caso parabólico parabólico. Eh, ahora, cuando, cuando la cantidad de sustancia es constante, entonces la derivada temporal del AB es cero, ¿no? Entonces, B constante implica que B sub T es idénticamente cero, ¿no? Es cero todo el tiempo. Y esto que nos dice que nuestras ecuaciones se van a ver, esta se sigue viendo igual, pero esta cambia, ¿no? Esta se va a ver como quién, como laplaciano de B es igual a alfa B menos lambda U, ¿no? O también le escriben como menos laplaciano de B es igual a lambda U menos alfa B, ¿no? Es lo mismo. Aquí, este, lambda y alfa pues son positivas. De hecho, alfa sí puede ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, esta tasa, cuando esta tasa es cero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esto, el laplaciano de B cambia eh, proporcional a la cantidad de bacterias, ¿no? Esa, cuando alfa es cero, tenemos una ecuación de Fokker-Planck con término de deriva especial, ¿no? Este, ahora, cuando necesitamos más dimensiones, esta ecuación se puede modificar, este sistema se puede modificar también para relacionarlo con las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dice esta parte de Fokker-Planck? Pues que la deriva de los bichos eh, es más importante que cómo se está produciendo la sustancia, ¿no? ¿Y para qué podemos usar las de Navier-Stokes? Pues para modelar la hidrodinámica del movimiento de la sustancia, ¿no? O del movimiento de los bichos. Es meterle un poco más de complicación al modelo, pero se puede. Les voy a mandar en el repositorio de Google, está ahí
un libro sobre quimiotaxis y explican con mucho cuidado cómo llegar desde Keller-Segel hasta Navier-Stokes, este, usando nada más lo que se sabe de las ecuaciones, ¿no? Ok. Eh, ahora, eh, la U la podemos sustituir, ¿no? En la primera ecuación, en la parte de la divergencia, con el término este Xi que habíamos escrito hace rato, y la B pues sigue siendo la misma, ¿no? Eh, Cuando alfa es positivo es cuando nos interesa la parte, eh, la parte que hemos estado viendo, pero la Xi es lo que se le llama sensibilidad o sensitividad quimiotáctica. Y usualmente se le escribe de dos formas. La Xi de V, pues generalmente se escribe como una lineal en U, entonces a veces se escribe como U por Xi de B, o cuando la Xi es constante, eh, pues simplemente U Xi, ¿no? O Xi U. Esta, cuando la Xi es positiva, entonces estamos hablando de quimio atrayente, y cuando la Xi es menor que cero, entonces es un quimio repelente, ¿no? Pero el mecanismo es esencialmente el mismo. De alguna forma lo que estamos, no se alcanza a entender bien, ¿verdad? De alguna forma lo que estamos haciendo es una especie de quimiotaxis negativa, ¿no? De alguna forma. Y en el término de la divergencia es donde metemos este, la Xi, ¿no? Entonces esta Xi es la sensitividad quimiotáctica y generalmente es lineal en, en Q. Puede ser constante y cuando esa constante es positiva, pues es un quimio atrayente, y cuando es negativa es un quimio repelente. Entonces, cuando esa sensitividad quimiotáctica es constante, sí podemos de alguna forma hablar de una, una quimiotaxis negativa de alguna forma, ¿no? Cuando está repeliendo en vez de estar atrayendo. Y nada más quiero hacer un comentario rápido sobre este, la ecuación de Fokker-Planck y su interpretación biológica.
Eh, entonces, tenemos esta más la divergencia de u punto nabla u eh, igual a cero. Y para b la vamos a escribir de la siguiente forma: b de lo que sea t menos la integral sobre toda r n de un kernel este que depende del menos y u por u y t, todo derivado respecto de y igual a cero, y la condición es que la u eh, para la u, ¿no? Y esto ocurre en una región grande, ¿no? En un cilindrón. Y esto lo que describe es el movimiento de una cantidad grande de células bajo la influencia de una señal generada por esta población, ¿no? Que es un poco el mecanismo que sigue en algunos tipos de inflamación, ¿no? Eh, la U pues sigue siendo cantidad de células, y la B es la concentración que sigue esta regla de convolución. Eh, y K es un kernel que es simétrico en la dirección radial, y en particular la parte difusiva en la B se eh, modela siguiendo una P a la gamma por U, y P a la gamma por U es este, se escribe en términos de las transformadas de Rey, eh, y de las componentes del kernel, ¿no? Donde R, J son transformadas de Rice, y KJ es tal que satisface que KJ aplicado a F en una X es igual a una constante CJ por la integral sobre Rn de f de y, x menos y, n menos gamma de y para 0 menor que gamma menor que n, ¿no? Ok. Entonces, a estas ecuaciones, también ya relacionadas con el modelo de Keller y Segel, pues se les llama el modelo de Keller-Segel parabólico elíptico, ¿no? Porque una vez que la B es constante respecto del tiempo, entonces deja de ser una ecuación parabólica, una ecuación elíptica es una ecuación de Laplace, ¿no? Eh,
Ok, entonces me da tiempo todavía de ver un modelo tipo Keller-Segel para respuesta inmune. Y aquí lo que nos van a interesar son tres variables. Una variable A va a ser concentración de antígenos. Eh, C va a ser concentración de quimiosinas. Y la M va a ser este, densidad, ¿no? Que ya no es población, sino densidad de población de células inmunes. En particular, en el video que veíamos, pues eran neutrófilos, ¿no? Entonces, esa es la densidad. ¿Cómo es el modelito eh, que vamos a seguir? Nos interesa cómo cambia respecto del tiempo, y esto pues, depende de un término difusivo para la A, este, por el laplaciano de A, S A, que es un término de fuente, de X, perdón, más SATX, menos una tasa, menos este, no, A, otra tasa, ¿no? Esta es la población que va dejando eh, CT, es otro término difusivo, más otro término de fuente, que este es constante y este va cambiando respecto del tiempo, y también tiene una tasa de salida, ¿no? Eh, y las células del sistema inmune, los neutrófilos, eh, tienen su término de difusión, y esta es la que trae el término de divergencia. Más un término de fuente que es constante o aproximadamente constante. El, las células van saliendo del sistema de forma proporcional a la cantidad de antígenos, pero también a la cantidad de células, y tienen su propia tasa de apoptosis, digamos. Y pues hay condiciones de Neumann, ¿no? No cambian respecto a la parte espacial. Y condiciones de frontera periódicas. A de 0 es igual a AL, C0 es igual a CL, y M0 es igual a ML, ¿no? Y en esencia es un modelo tipo Keller y Segel, eh, pero con estos dos, en vez de tener una sola ecuación eh,
con el término, o sea, tenemos una sola ecuación con esta parte de la divergencia y la sensitividad quimiotáctica, pero hay dos términos que siguen estas reglas de Keller y Segel, ¿no? Con término de fuente y término de salida, ¿no? De dispersión, eh, que son los antígenos y las quimiosinas, ¿no? Se tienen que modelar por separado porque la dinámica es, no, o sea, no es la misma dinámica para una y para otra. Entonces, además, ¿no? De tener que lidiar con un sistema de ecuaciones parciales generalmente no lineal, pues acá es un sistema más grande que pues nos puede meter en líos numéricos, ¿no? Eh, pues los flujos tanto de los antígenos como de las quimiosinas pues son simplemente siguen la ley de Fick, eh, pero las células inmunes pues siguen una ley quimiotáctica como la que ya habíamos visto. Entonces la red de interacción es que las quimiosinas activan a las células inmunes cuando hay alta concentración de antígenos, ¿no? Hay una señalización ahí eh, de unos con otros, ¿no? Y aquí pues hay que eh, pensar en otras cosas como la producción, cómo es la producción de quimiosina, cómo es la producción de reguladores de la muerte celular programada, de la apoptosis, y la producción de antígenos también, ¿no? Entonces, esos detalles los vamos viendo en la siguiente clase y ahorita me gustaría ver un par de cosas en la computadora. Entonces, vamos de regreso a la compu. Ok. Eh, y vamos a ver el NetLogo. Ok, entonces vamos a abrir NetLogo. Y quiero ver este, dos cosas. Una es una, una versión de juguete de cómo podemos modelar usando este sistema basado en agentes, nada más un movimiento así quimiotáctico, sin mucho contexto, ¿no? Em, entonces aquí lo que tenemos son un montón de partículas y una concentración de algo, ¿no? Y esa concentración de algo se le llama chem,
de químico. Eh, eh, entonces, y este exacto color es nada más un colorcito azul ahí para que se vaya degradando alrededor, ¿no? El degradado en esta parte no es muy bueno, pero bueno. Lo que se le va a pedir a las tortugas, a las partículas redondas, es que este, busquen ese punto de mayor concentración y que se dirijan hacia él, ¿no? Este, las partículas, las tortugas se crean con coordenadas aleatorias, que son este ZXY random PX core y PY core, y eh, se les da un shape de círculo, ¿no? Una forma de círculo. Eh, ¿Y qué es lo que se les pide? Que busquen en su vecindad con cierto parámetro, ¿no? de radio, eh, el camino hacia el camino más cercano, ¿no? Hacia el cuadrito más pintado de azul, ¿no? Y si ese color es el que necesitamos, pues se mueve, ¿no? O si no está donde debería estar, pues se sigue moviendo. ¿Cómo se mueve? Apunta hacia ese P, eh, da una vuelta aleatoria que la podemos modificar y da un paso, ¿no? Ese paso también lo podemos modificar. ¿Qué más? Y cómo se colorean. Ese está truculento. Cómo se colorean los parches. Eh, Se les da una cualidad que es lo azuloso, ¿no? Blueness, y eso se pone en cero. Y la distancia dist es la distancia hacia el centro, ¿no? Que es donde pusimos nosotros el punto de máxima concentración. Si la distancia es pequeña, ¿no? Que ahí hay una trampa, eh, la azulosidad se pone en 250 y finalmente, y si no, la azulosidad es 250 sobre la distancia. El color exacto es el azuloso y la azulosidad, este, como se utiliza esta aproximación, pues se tiene que redondear y en ese sentido hay una trampilla. Pero eso ayuda a colorear más suavemente. Ok. Entonces cuando le decimos go, las partículas se van acercando. Pero fíjense que no se van acercando directamente, sino que van dando como una especie de vuelta. Esa vuelta está controlada por el parámetro Q. Si modificamos ese parámetro Q, empiezan a hacer como círculos y se dan, o sea, si Q se pasa de 90, me parece, eh, empiezan a dar vueltas y les cuesta trabajo encontrar ese punto más cercano. Pero si no, hacen una media espiral, y se van aproximando, aproximando, aproximando ahí. Podemos dibujar las trayectorias de las partículas aquí cuando creamos las tortugas.
le damos la dirección, perdón, la indicación pen down, que es para que vaya dibujando la trayectoria de las partículas, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Y fíjense cómo pasito a pasito se van aproximando y se va haciendo una especie de espiral, para aproximarse, ¿no? Si son menos partículas, lo hace un poquito más rápido, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces es un modelo de juguete de una sola concentración constante con gradiente constante, pues, del, de la sustancia quimiotrayente, y un montón de partículas que no son, este, gran cosa. Aquí la parte interesante es que podemos modificar ese comportamiento, modificando qué tan fuerte esa sensitividad de la que hablábamos, la sensitividad quimiotáctica. Y en este caso, cuando el ángulo aumenta, la sensitividad quimiotáctica disminuye, ¿no? Y sí se empiezan a concentrar alrededor de esa región, pero no alcanzan a llegar, ¿no? Que reciben la señal, pero no es suficientemente fuerte. Entonces, digo, es una aproximación. Esto ya está en GitHub, ahí lo pueden, jugar. El otro ejemplo que quería que viéramos ya es un ejemplo precargado, este, en el, en el NetLogo. Viene en la parte de biología, eh, y se llama, creo que Baba, pero no la encuentro aquí. Slime se llama, ¿no? Y ese justamente es el problema que abordaron, que el erice, eh, es la, son unas amibas, de Dictyostelium algo, no me acuerdo el nombre exacto, aquí, por aquí lo tenía, no, sí, Dictyostelium se llama, este, que se mueven de forma quimiotáctica buscando concentraciones de la misma baba que van generando en donde se empiezan a concentrar, ¿no? Entonces, voy a dejarlo corriendo y ahorita vemos el código rápidamente, ¿no? Entonces, esta es una población de 400 bichos y van dejando ese rastro de baba y se van empezando a mover hacia donde hay alta concentración. Eh, También, si notan, tenemos este control para el ángulo del movimiento, que cambia la dinámica, y el ángulo de giro, que es, es menos sensible el sistema al ángulo de giro que al otro, eh, este NIF, ¿no? Y es que el SNIF tiene que ver con la búsqueda de los gradientes de la baba. Este, entonces, al principio cada quien se va por su lado, este, y si permitimos un ángulo más chiquito, siguen buscando y buscan los, puntos de mayor concentración, ¿no? O sea, no se quedan en uno solo, sino que le siguen buscando. ¿Qué es lo que hace el código? Pues tenemos otra vez una variable de parches que se llama químico. Entonces ese químico, eh, al principio es cero, ¿no? Y este es lo mismo, se crean las tortugas, etcétera. Y lo que se le pide a las tortugas es que se muevan, ¿no? Que den vuelta hacia donde está el químico. Si el químico es más grande que
el umbral de olfateo, sniff threshold, que se mueven hacia allá, ¿no? No van siguiendo esa concentración del químico. Eh, este es el ángulo de la vuelta, ¿no? Entonces se da la vuelta con un ángulo aleatorio menos una corrección que tiene que ver con este wiggle bias. Eh, y ahí donde se quedan parados, ¿no? Caminan uno y donde se quedan parados el químico aumenta, ¿no? Van dejando su baba. Y el, esto ya no está dentro de Last Turtles, sino que es algo que se le pide a los parches desde el, el controlador del programa, ¿no? Entonces se le pide difundir el químico. Se puede pedir que se difunda más lentamente, ¿no? O podemos poner una difusión distinta. Eh, Eso lo pueden ustedes modificar. Y se le pide a los parches que le pongan lo que tienen de químico por 0.9, ¿no? Es la tasa de evaporación del químico. Y se colorea, ¿no? Con esa gradiente del químico. ¿Y cómo se van hacia el químico? Este AHEAD es el parche hacia donde está la concentración de químico, ¿no? Y este es el de la derecha, el de la izquierda, y de esa forma es que se va orientando, ¿no? Identifica dónde está la mayor concentración cercana, identifica cuál es lo adelante, la derecha, la izquierda, y hacia allá se dirige. Eh, entonces también es un programa bastante sencillo, pero que ya no estamos hablando acá de comportamiento promedio y, y concentraciones aproximadas por integrales, ¿no? Sino que aquí vamos controlando el tamaño de la población, cómo va a ir corrigiendo, cómo van corrigiendo sus caminos, ¿no? Cómo generamos los gradientes de la concentración, ¿no? Ahí van a quedar puros puntitos, ¿sí lo ven? Entonces se van generando distintos patrones que emergen de modificar estos parámetros sencillos, ¿no? Entonces, pues aquí la dejamos el día de hoy. La próxima vez continuamos viendo el modelito de la respuesta inmune y trataremos de revisar un poco sobre curación de heridas epidérmicas y con esto la dejamos. Nos vemos en la siguiente. Mamá.